noches, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día. Hoy nos vamos a detener en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife, para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno, algo más ya, que llevan en ese pacto del Partido Socialista y Partido Popular, que colocó en la alcaldía a la alcaldesa actual, a Jennifer Miranda, del Partido Socialista, que ya nos acompaña en Canarias al Día. Jennifer, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer compartir este ratito con ustedes. Pacto con el Partido Popular, un pacto que en su momento generó muchísimas dudas, al final incluso con la oposición de la dirección del Partido Popular, con un expediente a los concejales del Partido Popular que apoyaron la alcaldía de Jennifer Miranda, de usted y del Partido Socialista. Es un pacto de garantías para 4 años. Sin duda alguna, además creo que justamente el proceso de negociación lo que revela es que hay una voluntad firme de cambio en Granadilla de Abona y que tenemos muchos motivos para creer en la palabra de los dos concejales del Partido Popular. Evidentemente hubieron muchísimas presiones, al final todo invitaba a que pactaran Partido Popular con Coalición Canaria y con Vox, porque debemos recordar que Coalición Canaria-PP por sí solos no sumaban, era necesaria en la ecuación esa incorporación de Vox, y a pesar de todas esas presiones, a pesar de lo complicado que pudo parecer desde fuera resolver ese acuerdo, lo cierto es que nosotros, tanto Marcos Antonio Rodríguez, que es candidato del Partido Popular, como nosotros, al siguiente día de las elecciones ya nos sentamos a hablar, nos sentamos a negociar, conformamos un acuerdo marco de legislatura y en pocos días firmamos ese acuerdo que ambas partes pues teníamos vocación e intención de firmar incluso antes de las elecciones. La deriva de Granadilla era fácil de percibir incluso para un observador externo que no vivía la gestión municipal y a todos nos llevaba a pensar, y así se materializó en el resultado electoral, que Granadilla necesitaba cambio desde el punto de vista de la gestión y se materializó con esa valentía también de los concejales del Partido Popular, que frente a viento y marea respetaron la voluntad popular de hacer alcaldesa, en este caso a mí, a la persona que encabezaba la lista más votada, y además respetaron también la voluntad de sus electores, que les decían que no era buena idea pactar con Coalición Canaria y con Vox. Dieron ese paso valiente, si se tiene en cuenta al final todas esas circunstancias que usted ha narrado, pero y desde el punto de vista ideológico, sobre todo ahora que todavía seguimos en negociaciones de investidura, pues ¿cómo casa un pacto con el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, yo, quien me conoce sabe que soy una férrea defensora de mis principios ideológicos y no me corto un pelo en hacer valer ese posicionamiento o ese pensamiento crítico también respecto de mi partido en algunos asuntos que son controvertidos, pero lo cierto es que conseguimos alcanzar un acuerdo base en el que pudimos cerrar acuerdos importantes que trataron de dejar al margen las posturas o las posiciones o los debates en los que podíamos estar enfrentados. En ese acuerdo marco hablamos de cuestiones fundamentales como por ejemplo cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones en materia de infraestructuras, y en determinados asuntos pues podemos ponernos de acuerdo porque al final somos representantes públicos de un pueblo que se llama Granadilla de Abona, y creo que el pueblo, en este caso Granadilla, tiene que estar por encima de la propia ideología, y en esa negociación sana surgió un acuerdo programático de 30 medidas que son las que hoy estamos desarrollando. Por lo tanto, cada uno defendiendo evidentemente sus postulados ideológicos. Hay diferencias y es normal que las haya en los asuntos de mayor relevancia o de trascendencia supramunicipal. Es normal que las haya, pero evidentemente en la gestión propia municipal, en lo que afecta al vecino y a la vecina en el día a día, estamos completamente de acuerdo. Y hablando de ideología, ya que lo mencionaba usted antes, ¿usted cree que hubo posibilidades de que se sellara un pacto, no ya tanto por el Partido Popular, pero sí por Coalición Canaria con Vox en el municipio? Bueno, de hecho es conocido por todos, de hecho se llegó a filtrar en su momento en los medios de comunicación el borrador de acuerdo en el que se sellaba ese pacto con Vox. Sabemos a ciencia cierta que lo firmó el por entonces alcalde nacionalista, José Domingo Regalado, y también el candidato de Vox, el señor Sanabria, fueron quienes rubricaron ese acuerdo. Faltó la firma del candidato del Partido Popular, por lo tanto la evidencia revela que efectivamente se firmó un pacto con Vox en Granadilla, a pesar de las contradicciones en el discurso del hoy presidente regional, el señor Clavijo, que afirmaba que en ningún caso se iba a alcanzar acuerdos con esta formación política. Este es uno de los casos, hay más casos en Canarias que revelan esta certeza y es evidente. O sea, el documento está firmado por el señor Regalado y por el señor Sanabria, candidato de Vox, faltó la firma del Partido Popular, con lo cual evidentemente estaban dispuestos a alcanzar cualquier tipo de acuerdo con tal de mantenerse en el gobierno. ¿Y usted entiende que el señor Clavijo, a pesar de que supuestamente estaba en contra de los pactos con Vox y que el candidato de Coalición Canaria en Granadilla llegó a firmar un borrador de pacto con Vox,
¿Usted entiende que haya premiado, si lo podemos decir así, al señor Regalado con un puesto de asesor en el Gobierno de Canarias? Bueno, yo este tipo de premios no llego a entenderlos nunca. Comentábamos fuera de micros que bueno, yo ejerzo mi profesión de manera libre cuando he estado al margen de la política. Yo soy abogada de profesión y estuve 4 años en la oposición desempeñando mi profesión y al mismo tiempo y paralelamente compatibilizándolo con la labor de oposición, de concejala en la oposición. Yo intuyo que este nombramiento de asesoramiento en el ámbito regional responde más bien a una necesidad de que el señor Regalado continúe haciendo política y cobrando un sueldo público para dedicarse justamente a la fiscalización del actual gobierno, cosa que yo hacía de manera gratuita para todos los canarios y canarias y para toda la gente de mi municipio sin recibir ese premio de asesoramiento, cobrando un sueldo de en torno a unos 60.000 euros anuales. No obstante, ¿Es compatible? Bueno, nosotros interpretamos, así lo interpretan también mis órganos insulares y regionales, tanto mi ejecutiva regional de la que formo parte como la propia ejecutiva insular consideran y han evacuado informes en el sentido de que entienden que es incompatible en base a una normativa autonómica que así lo define, puesto que su categorización es asimilable a la de un funcionario A1 con un sueldo de personal A1, con lo cual interpretan que existe incompatibilidad al respecto. Ya sé que han solicitado los informes pertinentes al Gobierno de Canarias para que revelen si existe o no incompatibilidad y nosotros estamos a expensas de que se pronuncie el Gobierno de Canarias para conocer si es o no incompatible. Nosotros interpretamos que en base a la normativa autonómica el señor Regalado tendría que elegir o ser asesor del presidente del Gobierno de Canarias o mantenerse como concejal en la oposición. Bueno, veremos qué ocurre en este caso con el señor Regalado, pero lo cierto es que el municipio tiene muchos asuntos importantes que afrontar por delante. Ustedes hacían balance recientemente en una comparecencia de esos primeros 100 días de gobierno y uno de los asuntos de los que ponían el foco es la situación de los servicios sociales municipales. Hablaban incluso de la necesidad que han tenido de cuadruplicar las ayudas para las ayudas directas de emergencia social en el municipio y también pues hablaban de la situación complicada que tienen que asumir financieramente porque están en torno a cerca del más del 75%, en torno al 80% de todo el gasto municipal lo están asumiendo el ayuntamiento cuando la ley habla de que tiene que ser un 40%. Claro, ¿hasta qué punto tiene capacidad el ayuntamiento para seguir manteniendo este nivel de gasto social? La problemática en los servicios sociales es doble. Por una parte, y es lo primero que abordamos, y además lo abordamos con una decisión política, era una decisión estrictamente política que se tomó en escasas 2 semanas de gobierno y era que las ayudas de emergencia social que otorgaba el ayuntamiento no se acomodaban a la subida del precio de la vida, ni a la subida de la cesta de la compra, ni a la subida de la electricidad, del carburante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos como te digo, desde la segunda semana de mandato fue subir hasta un 50% las ayudas de emergencia social en función del tipo de familia, si eran monoparentales, si había personas o no con discapacidad, es decir, tomando en consideración todas estas variables que hasta el momento no se consideraban. Ese incremento de las ayudas de emergencia nos ha llevado a cuadruplicar la inversión en materia de emergencia social, mientras que antes se invertían en torno a 12.000 euros semanales en materia de emergencia social, nosotros ahora semanalmente estamos invirtiendo casi 38.000 euros, es decir, el cambio en el sistema de ayudas de emergencia es evidente. Por lo tanto, nos encontramos inicialmente con ese problema de la falta de adaptación de la propia ayuda municipal a la realidad de las familias granadilleras y, en segundo lugar, y es un problema que estamos tratando de abordar, puesto que no depende exclusivamente de la labor de la gestión municipal, es que efectivamente nosotros nos estamos haciendo cargo hoy del 80% aproximadamente de la carga de esas cuantías económicas que tienen que ayudar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. La Ley Canaria de Servicios Sociales, como tú muy bien comentas, establece que los ayuntamientos tienen que asumir un máximo del 40%. No obstante, teniendo en cuenta la realidad de Granadilla, nosotros no podemos dejar a las familias sin ayudas de emergencia y asumimos ese 40% adicional, a pesar de que tendría que ser el Gobierno de Canarias, a través del plan concertado, el que financiara ese proyecto. Financiación que llega, es cierto que llega, pero que no llega en la cuantía suficiente para acometer la emergencia. Capacidad, que es la pregunta, porque al final la demanda sigue en aumento. Tenemos músculo económico y financiero para poder asumir este altísimo
altísimo porcentaje de ayudas de emergencia. Evidentemente, asumir esta carga en materia de emergencia social te obliga a recortar en otras partidas que también son muy relevantes, como por ejemplo en materia de vivienda, como por ejemplo en materia ambiental o en temas de patrimonio. Es verdad que nosotros tenemos un plan ambicioso tanto en materia ambiental como en materia patrimonial, y es cierto que teniendo en cuenta estas condicionantes, pues nos vemos obligados a recortar en estas áreas para acomodar los contratos que tenemos en servicios sociales. No obstante, hasta que el Gobierno de Canarias no incremente ese plan concertado en sus cuantías, nosotros seguiremos asumiendo el pago prácticamente íntegro de estas ayudas de emergencia. Además, hay un servicio adicional que es el servicio de ayuda de atención a domicilio que nosotros atendemos directamente y que revela que existe también otra discordancia en lo que dice la ley de servicios sociales y las propias competencias municipales. Nosotros hoy estamos atendiendo usuarios cuya dependencia ha sido declarada. Cuando se declara la dependencia, el Gobierno de Canarias tiene que asumir el pago de estas ayudas o buscar alternativas de centro para el caso de que sea una dependencia de grado severo. No obstante, como no es atendida por el Gobierno de Canarias, nosotros la asumimos también, incrementando también, por tanto, el presupuesto de servicios sociales. El Gobierno de Canarias no les está pagando la parte que le corresponde por las competencias que ustedes están asumiendo en materia de dependencia. Exactamente, y una de las reivindicaciones que trasladamos... ¿Pero desde cuándo está ocurriendo esto? Ocurre de toda la vida y ocurre también desde que se aprueba la ley de servicios sociales, que es reciente, la Ley Canaria de Servicios Sociales. O sea, esto ocurrió con el anterior gobierno, con el Pacto de las Flores también. Exactamente, no es una cuestión que dependa de la ideología, es una cuestión que tiene mucho que ver con la falta o la escasa gestión que ha habido en materia social. Por lo tanto, no hablo de partidos políticos ni de ideologías, ni culpabilizo al actual gobierno en exclusiva, los culpabilizo a todos que nunca han tomado las riendas de este problema con el que imagino nos encontramos muchos municipios. Granadilla es cierto que es un municipio particular porque no dejamos de ser el cuarto municipio en población de la isla. Tenemos casi 70.000 habitantes, el crecimiento demográfico anual es de unas 1.000 personas por año, es decir que nuestras necesidades en materia de emergencia también se incrementan todos los años. Lo que es necesario abordar es un plan de ajuste para que el plan concertado, que son esos fondos que vienen del Gobierno de Canarias, se acomoden a nuestras necesidades y a nuestro padrón, y ahora esto no ha ocurrido. La verdad es que la situación social del municipio de Granadilla es complicada por muchos factores, ¿no? Yo estaba viendo datos y hay cuestiones que pueden parecer contradictorias, pero yo creo que demuestran lo complicado de la situación que estamos viviendo. Veía que el dato de paro oficial del último mes de septiembre es del 13,79% y es el dato más bajo de paro desde el año 2007, cuando comenzó aquella crisis financiera tan gorda. Desde el año 2007 no habían tenido un dato de paro tan bajo. Sin embargo, después resulta que tienen también una de las poblaciones más empobrecidas, porque la renta media es una de las más bajas de Canarias, con 14.300 euros al año. Si se tienen en cuenta los problemas con la inflación, el aumento del coste de vida de la cesta de la compra y sobre todo con el aumento del precio de la vivienda, también en Granadilla un 40% más aumentó el precio del alquiler entre 2015 y 2020. Y veía también en un portal inmobiliario que el 80% de las viviendas en alquiler está entre 600 y 1.380 euros en el municipio. Claro, con todos estos datos que pueden marear, pero yo creo que al final explican la realidad de muchos vecinos y vecinas de Granadilla. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? ¿Qué están haciendo? Bueno, se pueden tomar muchísimas medidas. Al final puede parecer contradictorio el dato del paro teniendo en cuenta la situación generalizada en torno a la pobreza. Es cierto que tenemos un 13% del paro, pero existe una situación de pobreza estructural que afecta a toda la región, y esto nos podría llevar a hablar incluso de modelos de desarrollo, de cómo nos estamos acomodando a los cambios del mercado laboral, que no nos estamos acomodando del todo porque no somos capaces de subirnos a un carro distinto que el del desarrollo turístico, ¿no? Esto nos llevaría a plantearnos debates incluso más profundos, porque al final tasas de paro bajas y salarios mínimos o que están por debajo del salario mínimo nos llevan a esta ecuación tan compleja de la que hablas, que es que los precios del alquiler están altísimos y son inasumibles, y familias que cobran 2 salarios en una misma vivienda están siendo obligados a solicitar ayudas de emergencia social. Esto es un debate estructural que nos debería llevar a hablar sobre un necesario cambio de modelo y un cambio de prioridades en ámbito superior al municipal. Pero bueno, en tanto existe esta coyuntura del entorno, hay que hacer cosas, claro. Exactamente. ¿Qué cosas podemos hacer? La primera de ellas es acometer los problemas en torno a la emergencia social, que ya lo hemos hecho con la subida de las cuantías a las que hacías referencia hace un momento. La segunda de ellas, importantísima, o así lo consideramos nosotros, es abordar
resguardar la competencia en materia de vivienda, sobre lo que existen muchísimos mitos. Es verdad que hay muchos municipios que superan los 50.000 habitantes como Granadilla que se alejan de este debate esgrimiendo el argumento de que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de vivienda. Lo cierto es que hay ayuntamientos, los ayuntamientos que tenemos más de 50.000 habitantes, podemos tomar las riendas en este asunto también, y es lo que hemos hecho nosotros. El gobierno de Coalición Canaria, saliente del ayuntamiento, había decidido las pocas viviendas públicas que nosotros tenemos, que son un total de 64, las que estaban vacías o se estaban quedando vacías, habían tomado la decisión de venderlas, es decir, de meterlas dentro del propio mercado de inmobiliario, el mercado de vivienda, para poder amortizar el préstamo. De las primeras decisiones que nosotros tomamos fue precisamente... funcionar más como una inmobiliaria privada, casi como una administración pública. Es lo que nosotros decíamos incluso estando en la oposición. En aquel momento, y creo que nosotros lo comentamos en una de las entrevistas que tuvimos, el gobierno había decidido incrementar los precios del alquiler de las viviendas públicas y paralelamente vender aquellas que se quedaran libres. Hay 8 viviendas ahora mismo libres en Granadilla de Abona que son viviendas públicas y que el gobierno saliente había decidido vender. Nosotros, al entrar, inmediatamente lo que hicimos es poner en funcionamiento el mecanismo del remanente del ayuntamiento para poder amortizar ese préstamo que faltaba por pagar, que está pendiente de pagar, son unos 2 millones de euros, para poder pagar íntegramente esas viviendas públicas, retornar los precios del alquiler a precios asequibles. Estamos hablando que antes se pagaba en torno a 300 euros de alquiler, 350 euros, que es un alquiler relativamente razonable, y han pasado a incrementarse hasta en un 100% algunos de los alquileres. Entonces, la decisión que hemos tomado es devolver los precios del alquiler al alquiler asequible al que estaban, amortizar la totalidad del préstamo hipotecario, y eso nos va a permitir adquirir nueva vivienda. Nuestro modelo no es el del alquiler... Perdona, Jennifer, porque al final también das muchos datos y yo los intento asumir, y yo creo que supongo que los espectadores también. Hablas de que se había multiplicado por 100 el precio del alquiler social. Exactamente. Es cierto que cuando remitían los informes al Gobierno de Canarias, al ICABI concretamente, seguían estando por debajo de los precios que establece como máximos el ICABI, pero estamos hablando que, aunque estén por debajo de los precios permitidos por el Gobierno de Canarias, un municipio como Granadilla de Abona, que hasta ese momento tenía alquileres en torno a 350, 400 euros, que incrementen la cuantía hasta el doble, pues para una familia que recibe un salario mínimo, 1 o 2 máximo, pues evidentemente supone una carga enorme que no pueden asumir. Por eso hemos decidido en Consejo de Administración de la empresa pública reducir el precio de esos alquileres y paralelamente amortizar esa deuda. Y esa amortización es vital porque al amortizar ese préstamo tenemos libertad, con fondos propios desde la tesorería del ayuntamiento, de abrir expediente para adquirir nueva vivienda pública. Te decía que nuestro modelo no es el del alquiler con opción a compra, porque entendemos que las viviendas públicas tienen que quedarse dentro del patrimonio público para seguir alquilando a personas no solamente en situación de vulnerabilidad, sino también para poder beneficiar a determinados colectivos que, por ejemplo, no se pueden emancipar, como los jóvenes. Entonces, nuestra intención es mantenerlas dentro del patrimonio público, darlas en alquiler hasta tanto no desaparezca la situación que causa ese alquiler, y que reviertan a la administración para poder seguir poniéndolas en régimen de alquiler a vivienda pública. Nuestra intención no es firmar contratos con opción a compra como sí se hacía con anterioridad. Creo que tenemos la obligación de cambiar la mentalidad, y ya hemos iniciado, como te decía, ese expediente económico para poder prestar dinero a nuestra empresa pública, que dentro de su objeto social tiene precisamente la posibilidad de promover, ejecutar o comprar vivienda pública, y poder poner en el mercado para regular esa oferta y esa demanda de precios, y de alguna manera poner en el mercado vivienda asequible para que no suponga un enorme agravio económico para las familias de nuestro municipio. Pasa que solo con eso no será suficiente, claro. El ayuntamiento de nuevo aquí necesita que otras administraciones estén en la misma línea, sobre todo el Gobierno de Canarias. Por supuesto, tenemos un debate recién abierto, y el otro día lo escuchaba la consejera de Vivienda en materia de vivienda vacacional. Yo creo que todos los municipios, o al menos nosotros, o los que nos creemos con convicciones progresistas, estamos reivindicando, estamos demandando que exista una regulación exhaustiva de la vivienda vacacional, porque nos encontramos con un fenómeno de gentrificación evidente, y porque encontramos que la gente que lleva toda la vida residiendo en un núcleo, como por ejemplo el Médano, como por ejemplo en Los Abrigos, están viéndose obligados a marcharse de nuestro municipio porque no encuentran alquileres asequibles. Estabas hablando de las medias de alquiler. Hoy en Granadilla
es imposible encontrar un alquiler por menos de 800 euros, cuando hace apenas 4 o 5 años lo encontrabas por la mitad. Entonces estamos generando fenómenos de expulsión de los pueblos donde antes se residía. Estamos convirtiendo nuestros pueblos en lugares en los que estrictamente acude o residen turistas temporalmente durante el año, y eso es un debate que ojalá pudiéramos organizar nosotros desde los ayuntamientos, pero tiene que acomodarlo al Gobierno de Canarias. Aunque lo que sí que pueden hacer los ayuntamientos, y es una de las cosas que nosotros estamos valorando también, es limitar el uso vacacional, la vivienda vacacional, en todos aquellos sectores o unidades de actuación que están pendientes de desarrollo. Es decir, donde se vaya a construir vivienda nueva y que esté permitido dentro de nuestro plan general, el ayuntamiento sí que puede tomar la decisión de prohibir ese uso vacacional en aquellas parcelas que sean residenciales. Claro, a la expansión de la vivienda vacacional. Puedes ponerle el freno a la nueva construcción de vivienda. El problema real que tenemos hoy ya es que hay un 20% de vivienda en la zona de nuestra costa que ya es vacacional. Pero es curioso porque al final ustedes tienen una masa de población muy grande que son mano de obra, digamos, del turismo, del sector servicios en la isla de Tenerife, y sobre todo lo que suponen municipios como Arona o Adeje. Claro, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta los datos, lo decía usted antes, cómo ha crecido la población en el municipio, más de 1.000 personas por año, más de 30.000 vecinos nuevos en 20 años, se ha duplicado la población de Granadilla en los últimos 20 años. La verdad es que con estas cifras están yendo hacia un modelo de municipio con mucha gentrificación, como decía usted, en las zonas turísticas, y después también con bolsas de población empobrecida que se crean en el propio municipio. ¿Este es el modelo que ustedes quieren para Granadilla? Desde luego que no. Nosotros estamos buscando alternativas, ya no solo desde el punto de vista de la vivienda, de lo que hemos hablado también de las ayudas de emergencia, de los servicios sociales, del bienestar comunitario en general. Hemos tomado medidas en materia de infancia, confeccionando el primer plan de infancia y adolescencia del municipio y aprobado en pleno hace escaso mes. Adicionalmente tenemos que acomodar los servicios. Decías que hemos crecido en cuestión de 20 años 30.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Que tenemos que adaptar los servicios básicos y los servicios municipales. Nosotros seguimos siendo hoy un ayuntamiento con un personal funcionarial acomodado a un municipio de 25.000 habitantes con imposibilidad de crecimiento teniendo en cuenta las normas nacionales, y que no puede crecer en servicios por la imposibilidad de contratar personal. Es decir, la ecuación es compleja, la ecuación para el municipio es bastante compleja, pero se pueden ir tomando decisiones que pueden ir solventando algunas de nuestras principales carencias. Ahora que tenemos el mandato por fin, tanto de la normativa comunitaria como la que ha sido traspuesta a la normativa nacional, y que nosotros tenemos que acomodarnos a ella, pues tenemos un gran reto que es el reto ambiental. Vengo recién llegada de las jornadas técnicas de ANEMMA, que son unas ferias en materia de medio ambiente, de gestión de residuos, y nos hablaban de la necesidad de adaptar las tasas de basura para quien no se pare de aquí al año 2025, so pena de que se pueda imponer incluso sanciones económicas millonarias a los municipios, y so pena de que el vecino que no se para o que no recicla tenga que pagar el doble de la tasa de basura que está pagando ahora. Es decir, tenemos grandes retos que asumir de cara a los próximos años. Son retos que uno tiene que asumir de manera muy valiente. No es fácil, no es sencillo para un regidor municipal o para una regidora municipal tomar la decisión de incrementar las tasas o de acomodar los pagos para soportar todos estos servicios y para ahondar en el modelo de desarrollo que queremos, pero evidentemente son decisiones que vamos a tener que tomar en el corto, medio plazo, y que al fin y al cabo yo creo que van a redundar en la mejora de todas esas condiciones globales de las que estamos hablando. Al final, o sea, ya le está advirtiendo a los vecinos y vecinas de que van a tener que pagar más en tasas municipales. Bueno, pero iba a decir por fortuna, pero se quedaría, suena como de mal gusto. Es algo que no va a ocurrir en Granadilla, va a ocurrir en todos los municipios de España porque así lo exige la normativa. Al final, más que de la subida de las tasas o de los impuestos derivados de la falta de conciencia ambiental, que es de lo que estamos hablando, o sea, al final quien recicla, quien separa, pagará lo mismo o pagará menos de lo que está pagando. Se trata más bien de, desde la Administración, generar la convicción con medidas concretas, llevándolos a su propia realidad, es decir, a cómo afecta en el día a día esa afección al medio ambiente, que entiendan que al final este modelo de desarrollo que están intentando implantar en todos los marcos, tanto a nivel europeo como nacional, nos va a llevar a vivir en pueblos que están más acomodados al respeto al territorio, que es algo que a mí me obsesiona bastante y siempre me ha obsesionado, con lo cual, de alguna manera, con mucha pedagogía, con muchas acciones tendentes a la conciencia ambiental,
considero que el cambio se produzca en los próximos años y que la gente comprenda que es importante asumir esta nueva senda que estamos comenzando en las administraciones locales con el mandato comunitario, pero es cierto que vamos a tener que comenzar en próximos meses. Sí, la verdad que hay grandes retos a raíz de todas esas directivas europeas que están siendo bastante insistentes, con un cambio de modelo económico también a nivel local, ¿no? Y eso, bueno, pues supone sin duda un reto para municipios como Granadilla. Algunos asuntos de actualidad, vamos a intentar ir un poco más rápido, Jennifer, porque sí, nos queda poco tiempo. Yo creo que son asuntos interesantes y que a la gente le interesan. Muy vinculado con lo que hablábamos, con las personas que residen en el municipio y trabajan en otros municipios como Arona y Adeje, bueno, pues sufren las colas de la TF1, colas y situaciones y atascos habituales y que cada vez son más intensos en los últimos meses y años. En estos días se ha hablado mucho de o por lo menos así lo ha vendido el Cabildo de Tenerife, de un éxito en medidas que se están tomando en la TF5 para intentar aliviar los atascos en la autopista del norte, conocida por todos así. Pero ¿qué pasa con la autopista del sur? ¿Ustedes se sienten olvidados? Yo siempre trato, y de hecho sí lo he hecho en mis propios congresos orgánicos, que la política se deje de mirar en términos de GPS, ¿no? Porque siempre parece que estamos hablando de norte-sur, zona metropolitana, y tendríamos que hablar de visiones globales de isla, ¿no? que han estado ausentes durante muchísimos mandatos, durante muchísimo tiempo. Pero sí que me sorprendió que en esa comparecencia de la presidenta del Cabildo, o en la doble comparecencia, porque hubo una de la presidenta del Cabildo y otra del consejero, se olvidaran exactamente, siquiera de mencionar las colas que sufrimos en la zona del sur. Con respecto a esta zona, yo puedo afirmar como ciudadana, no como alcaldesa, como ciudadana del sur de Tenerife, que no ha habido ni un solo avance en materia de infraestructuras viarias, no ha habido ni un solo avance en transporte público, porque al final nos pasamos el día hablando de nuevas infraestructuras, de necesidades de carriles adicionales, de necesidades de soterramientos de vías, que sí que pueden llegar a ser importantes, pero igual no estamos abordando el problema desde su auténtica raíz. Aquí hay coches y cada vez habrá más coches y hay más carreteras, entonces igual dentro de ese discurso de infraestructuras viarias y de carreteras y de mejoras o de toma de decisiones para quitar los atascos, deberíamos meter en la ecuación también el transporte público. Y creo que se están olvidando. Lo ha comentado en el seno de su partido. ¿Ha sido crítica con su partido, que ha gestionado las carreteras a nivel insular y regional? Muchas veces. He sido muy crítica. De hecho, hubo este mandato pasado, en los procesos congresuales anteriores, fui secretaria insular de infraestructuras y me tocó debatir intensamente este asunto con mis compañeros de partido. Yo creo que al fin terminamos hablando siempre de lo mismo, y creo que es importante que hablemos del cambio de modelo de desarrollo. Nos pasa con las infraestructuras y creo que nos equivocamos. Creo que hablamos de las infraestructuras equivocadas. Evidentemente, hablar de las carreteras es importantísimo. Sufrimos el colapso diario los vecinos y vecinas que residimos en el sur, y hay que tomar medidas para salir de ese atasco. Pero no solo por los turistas que tardan 2 horas en llegar de Adeje al aeropuerto, sino porque al final nuestra gente se desplaza de Granadilla hasta la zona turística para prestar sus servicios, para trabajar. No obstante, escuchaba otra vez nuevamente en estos días hablar sobre el puerto de Fonsalía sí, sobre el puerto de Fonsalía no, sobre circuitos del motor, sobre este tipo de infraestructuras que llevamos 30 años escuchando hablar, ¿no? Y nos equivocamos en el discurso. El PSOE se ha equivocado muchas veces, el Partido Socialista se ha equivocado muchas veces también, desde luego Coalición Canaria y el Partido Popular también se equivocan. Deberíamos estar hablando de las infraestructuras que importan, de verdad. Granadilla ahora, por ejemplo, está en una situación en la que nuestros institutos tienen una ratio de escolarización de 33 alumnos por aula. El mapa de escolarización pinta a Granadilla como el punto negro de Canarias, es decir, el municipio que más necesidades en materia de infraestructuras educativas tiene. Nuestros institutos han perdido todos sus espacios al aire libre, todos sus laboratorios, todas sus bibliotecas, todas sus zonas de esparcimiento, sus aulas de música, sus zonas de teatro, sus auditorios. Lo hemos perdido todo en favor de los antiguos barracones. Los que queríamos quitar en el IES de Guasa los estamos poniendo nuevamente en los centros que ya tenemos construidos, simplemente por falta de voluntad para poder ejecutar centros nuevos IES y nuevos CEIPS. O sea, se están construyendo o se están utilizando barracones para cubrir esas necesidades. Exactamente, estamos colocando barracones en espacios libres para que nuestros niños estudien en esos barracones que tienen unas condiciones que para mí son infrahumanas, sin ventilación, sin aire acondicionado y evidentemente, y es lo más importante, reduciendo enormemente la calidad educativa en los centros. ¿Eso está pasando en su municipio? Está pasando en mi municipio. Yo estas semanas lo denunciaba a través de un artículo de opinión que salió en medios.
medios, lo denunciaba a través del Consejo Escolar Municipal que convoqué a los efectos justamente de tener este debate con los centros, y alcanzamos el acuerdo unánime por parte de todos los centros del municipio de Granadilla de exigir ya sin dilación la necesidad de construir nuevos centros. Pero es una exigencia que no se hace sin el trabajo hecho. Quien construye infraestructuras educativas es la Consejería de Educación. El ayuntamiento no puede construir. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es ceder suelo. Pues bien, ya no tienen excusa para no construir centros en Granadilla. Ya no tienen excusas para construir centros en el sur. Esto es un problema comarcal. Esta misma semana, la pasada semana en pleno, después de 2 meses intensos de muchísimo trabajo, conseguimos ceder un suelo de 9.000 metros a la Consejería de Educación para que ejecute nueva infraestructura. Es decir, la pelota está en su tejado, pero necesito que sean conscientes de cuál es la situación de hacinamiento que vivimos en Granadilla, que es realmente grave. Y este discurso no es un discurso en clave municipal estrictamente, es un discurso que habla de la comarca sur en su integridad. Estamos igual en Granadilla, estamos igual en Arona, estamos igual en Adeje, estamos igual en Guía de Isora. Yo espero, y además lo conseguimos con el sector del taxi, espero que lo consigamos también en esta materia, que alcancemos un acuerdo los alcaldes y alcaldesas del sur, de la comarca sur, para exigir a la Consejería que se ponga las pilas, porque somos auténticos puntos negros en el marco regional. Es una cuestión prioritaria. Por cierto, los empleados públicos decían en las últimas horas que hay varios colegios del sur que están saturados sus comedores escolares por falta de personal, y señalaban dos colegios, dos CEIP de Granadilla, el CEIP de Granadilla precisamente y el Juan García Pérez de San Isidro. Claro, ante eso volvemos a lo mismo, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿Qué se puede hacer? Este último del que hablas, porque el Juan ya no García solo Pérez, infraestructura, sino también personal. Las dos cosas son igual de importantes, pero ¿por qué están en esa situación de saturación los comedores? Y además de por falta de personal, porque ahora mismo Juan García, por ejemplo, es un centro educativo de nivel 4 de nivel 5. ¿Eso qué quiere decir? Que hay hasta 5 clases, 5 cursos por 5 grupos por curso. Es decir, el crecimiento de nuestros colegios tiene que ir aparejado necesariamente de 2 cosas: de que haya más personal de la Consejería de Educación que pueda acometer ese servicio tan esencial como el de comedor, que además permite la conciliación de las familias. Sin comedor y sin extraescolares que las pone el ayuntamiento no hay conciliación, y sin permanencia que también la pone el ayuntamiento. Pero paralelamente necesitamos nuevos centros, necesitamos diversificar a los estudiantes, o sea, separarlos para que tengan calidad educativa. Y ahora mismo es imposible que un profesor se sienta cómodo en un aula en la que hay 33 alumnos, donde además no hay ventilación adecuada, donde además no se puede poner siquiera un proyector porque apenas caben los pupitres. Y esa es la situación que vive Granadilla. Yo me sorprendía porque después de muchísimo silencio, ya hemos remitido también carta al consejero de Educación con este pronunciamiento exigiendo la mejora comarcal de estas infraestructuras. Me sorprendía que hasta que nosotros no hicimos la reivindicación y hasta que los alumnos del IES Magallanes, que está ubicado en San Isidro y que es el centro de mayor masificación del sur de Tenerife, hicieron una sentada a las puertas del instituto, nadie se había dado cuenta de que Granadilla necesitaba nueva infraestructura. Pues bueno, nosotros hemos venido aquí para eso, para poner en el debate de la opinión pública este tipo de cuestiones, este tipo de infraestructuras que son las que de verdad mejoran la calidad de vida de la gente. Se lo preguntaremos sin duda a otros alcaldes y alcaldesas del sur de la isla de Tenerife, porque supongo que, como usted bien dice, el problema es compartido, ¿no?, por varios municipios. Antes de despedirnos, Jennifer, una cuestión que también ha sido noticia, ya quizás queda un poco pasada, pero yo creo que es importante aprovechar que la tenemos a usted aquí para preguntarle, porque el municipio ha perdido al principal referente del fútbol femenino en Canarias, como es o era el Granadilla Gatesa, ahora el Costadeje Gatesa. ¿De quién es la culpa? Yo sé que ha habido muchas acusaciones y muchos cruces políticos con esta cuestión. ¿De quién es la culpa de que ahora el Costadeje Gatesa no tenga Granadilla como sede? Bueno, como yo hablo en ocasiones demasiado, voy a tratar de resumir esta historia. Por favor, lo más breve posible, y contarla si no... brevemente. Bueno, efectivamente, en abril del año 22, José Domingo Regalado firma un acuerdo con el club, con el Granadilla Tenerife Gatesa por aquel entonces, en virtud del cual se le ceden las instalaciones del campo de La Palmera. Es un convenio de uso preferente, eso quiere decir que ellas lo usan con carácter preferencial al resto de clubes que conviven o que cohabitan en ese espacio. En aquel momento se prevé que ese convenio va a llevar a la ejecución de unas obras que va a obligar a la sustitución del césped artificial por césped natural. Poner césped natural en aquel momento, básicamente y en resumen, lo que hacía era expulsar de la práctica del deporte a los niños y niñas del núcleo de San Isidro, que cuenta hoy con 35.000 habitantes y que no tienen instalación deportiva alternativa en todo el núcleo de San Isidro. Nosotros en aquel momento desde la oposición ya nos posicionamos claramente al respecto. Estamos en contra de la firma de este convenio, no entendemos cómo un regidor municipal que es consciente de lo que tiene entre manos decide favorecer a un club
de profesionales en detrimento y en contra de casi 500 niños que practican deporte en el campo de La Palmera. Posteriormente deciden cambiar nuevamente el césped y dejarlo artificial, pero de primera generación para que les sea útil. Pues bien, nosotros nos encontramos en el mes de junio, y te estoy acortando mucho la historia, con que justamente unos días antes de nuestra toma de posesión se había presentado una comunicación previa con una memoria de anteproyecto de unas obras que se iban a hacer en el campo de La Palmera, que consistía en la demolición de unos vestuarios y unas gradas, que consistían en el cambio de césped y que además necesitaban disponer del espacio sin uso para poder ejecutar las obras. Todo esto sin proyecto. Se le traslada desde el consistorio que es necesario que para nosotros poder informar nos presenten un proyecto y no una memoria de anteproyecto que además hablaba de un campo del norte, ni siquiera hablaba del campo de La Palmera. Pues bien, una vez registran el proyecto, en su memoria de seguridad y salud se contempla que la obra del Granadilla Tenerife de Gatesa va a durar 542 días, la obra integral. Nosotros, a través del informe técnico que hace el técnico de bienestar comunitario, lo que decimos es: una obra que dura 542 días, es evidente que expulsa del campo a los más de 500 niños que hoy practican deporte en el campo de La Palmera. En aquel momento, en el momento en el que lo registran, que fue finales de julio, si no recuerdo mal, ya estaban empezados los entrenamientos de los cadetes, juveniles, de los regionales, de los aficionados, y no tenemos alternativa para mandar a los niños a ningún sitio. El campo del Médano está colmatado, tenía a las chicas del Gatesa B, tiene al Club Anadona, tiene al Club Esmugrán. El Granadilla estaba en aquel momento en periodo de ejecución de cambio de césped, todavía de hecho no ha terminado, no ha culminado la obra, y no teníamos alternativa alguna para estos casi 500 niños que usaban La Palmera. Yo fui muy clara desde el principio. Incluso antes de ser alcaldesa, si yo me tengo que posicionar en algún momento en favor de un club profesional que recibe 3 millones de euros del Cabildo y 1 millón del Ayuntamiento, y mis 450 niños y niñas, siempre voy a elegir a mis 450 niños y niñas. O sea, que al final eso es lo que eligieron. mantenía, y eso es lo que decidí como alcaldesa, avalada y amparada por los informes de los técnicos municipales que garantizaban, que acreditaban que efectivamente tomar la decisión de autorizar las obras iba en contra del interés general y social de la población juvenil de nuestro municipio. Con lo cual, lo que les deseo es que tengan muchísima suerte con su nueva marca, en su nuevo municipio. No obstante, ratifico que me siento cómoda con la decisión adoptada por el consistorio y respaldada por los informes técnicos. Y a pesar de lo que supone en cuanto a pérdida de promoción turística para el municipio. Evidentemente, poniendo en una balanza incluso la pérdida en términos turísticos o económicos, creo que nuestro deber, el deber de un responsable público que quiere actuar responsablemente, es proteger lo importante, en este caso el interés de los niños y las niñas. Bueno, pues Jennifer Miranda, gracias por esa explicación y también por responder a todas nuestras preguntas. Ha sido una entrevista larga, pero también creo que hemos tratado asuntos que son complejos, que no son fáciles de responder con preguntas cortas, así que yo le agradezco, por supuesto, sobre todo el interés en estar aquí sentada y darnos explicaciones sobre la actualidad del municipio y el futuro también de Granadilla. Es un placer y espero que tengamos más ocasiones para hablar de otros asuntos importantes para Granadilla. Muchas gracias. Gracias. Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla. Bueno, nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación habitual. Saben que en unos minutos llegan los compañeros del deporte, de Mírame Sport, con toda la información deportiva. Mañana analizaremos la actualidad en La Tertulia, aquí a las 10 de la noche en directo. No se lo pierdan.